tenía 44 años y había decidido separarse. Su marido se ha sentado esta semana en el banquillo de los acusados. Le asestó 40 puñaladas en su piso de la Avenida de Cataluña en Zaragoza. Durante 4 días les hemos contado en este informativo cómo ha transcurrido ese juicio que ayer mismo quedaba visto para sentencia. Alexandra acababa de recoger a su hijo en el punto de encuentro de la calle Conde Aranda, también en Zaragoza, cuando su expareja le degolló en presencia de su hijo. Era el verano de 2016. Él tenía 5 años. Coral y Alexandra son solamente 2 nombres propios, 2 vidas segadas, 2 historias con pasado y sin futuro, 2 más de la larga y dramática lista que la violencia machista deja en España y deja también aquí en Aragón. Mientras les estamos contando estas informaciones, acabamos de tener conocimiento de que la policía está investigando otro presunto caso de violencia machista en España. Es en Castellón y ha aparecido muerta una mujer embarazada. Como les decimos, se está investigando y al parecer podría tratarse de otro caso de violencia machista. Bueno, pues hoy, en víspera de la celebración mañana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos hablar de ella, hablar de historias y de realidades, de los problemas, pero también de las soluciones que se encuentra quien decide dar ese paso, del respaldo que existe en estos momentos para esas mujeres, pero también de las carencias que tiene la justicia, la legislación, la propia sociedad y el sistema educativo. Ana Yolanda Cantón, buenos días. Buenos días. Fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer aquí en Aragón. En Zaragoza. En Zaragoza. ¿Está suficientemente protegida una mujer cuando decide dar el paso y acudir a donde usted trabaja, a los juzgados? Bueno, yo entiendo que la mujer se tiene que sentir protegida. Evidentemente nada es infalible. Nosotros tomamos las medidas adecuadas, pero mire, cuando alguien quiere hacer algo es muy difícil poder evitarlo. O sea que ponemos todos los medios a nuestro alcance. He hablado al principio de 2 asuntos que en este momento son los que, junto con otro, tenemos otra mujer también más muerta, que estamos pendientes de que se designe la fecha para iniciar el procedimiento de jurado. En 2 de estas mujeres no había absolutamente ningún antecedente. Y la otra había un juicio que acababa de celebrarse. La del punto de encuentro, Rosana. Sí, hablaremos también de los puntos de encuentro. Hemos puesto esos 2 ejemplos, bueno, pues para evidenciar diferentes situaciones. Uno, porque el juicio se ha celebrado esta misma semana en el caso de Coral, y otro, el de Alexandra, porque queremos hablar después a lo largo de la entrevista de esos puntos de encuentro. Yo quería que usted nos contara, nos describiera, porque lo hizo en las Cortes de Aragón hace unos meses y también ayer escuchamos algo en un primer congreso sobre violencia machista que se está celebrando precisamente en Zaragoza. Que nos cuente cómo es su día a día. ¿Cómo es el día a día en los juzgados y con qué carencias y con qué realidades se encuentran, Yolanda? Pues mire, en Zaragoza hay 2 juzgados de violencia y el problema no es tanto el número de asuntos que tramitan estos juzgados, sino el tiempo de dedicación a las diligencias urgentes al ser solo 2. Como son solo 2, una semana de cada 2, lo único que se puede tramitar son las diligencias urgentes, que concluyen en el día. En algunos casos las convertimos en diligencias previas porque hay que instruir más, pero si no, o salen con una sentencia ya dictada allí, con la causa archivada o con una fecha de celebración de juicio 2 semanas después en un juzgado de lo penal. Y la otra semana, pues la otra semana nosotros somos juzgados mixtos. Tramitamos la cuestión penal, pero tramitamos todo lo relativo a las cuestiones de familia, de procedimientos que están abiertos entre esas personas. Es decir, que 2 días a la semana, aparte, se celebran vistas civiles y vistas por delitos leves. Entonces, cada 2 semanas quedan 3 días para tramitar en estos momentos más de 1.940 asuntos que tenemos incoados como diligencias previas que requieren mayor tramitación y, por supuesto, para incoar lo más grave, que son los sumarios y los jurados. Que no llegan. De mala manera. Por lo que está usted describiendo, ustedes han pedido un tercer juzgado y por lo que está describiendo con la situación... Yo he pedido un tercer juzgado y más medios, por supuesto, porque si un juez se tiene que dedicar una semana a las diligencias urgentes con todo el personal y la otra semana se baja 2 días a celebrar juicios civiles y delitos leves, pues evidentemente le quedan 3 días. El otro día hubo una urgencia, el juez tuvo un permiso por una situación que legalmente le correspondía y había 22 declaraciones. 22 declaraciones en una mañana, un día que no son diligencias urgentes. Bueno, pues es una fotografía de cómo está el sistema en estos momentos para atender a esas víctimas. Fotografía que, como decíamos, escuchábamos ayer en ese congreso que se está celebrando sobre violencia machista en Zaragoza, y también escuchamos el testimonio de una abogada. Vamos a recordarlo.
Una situación muy delicada porque mientras en una mesa una persona está declarando lo que le ha pasado dentro de su propio hogar, en el otro lado hay otra persona que está diciendo cómo le ha insultado su pareja. Por tanto, incluso en algunas ocasiones, también depende de las víctimas, se puede escuchar perfectamente lo que está diciendo una víctima en una mesa y lo que está diciendo la víctima en la otra mesa, o lo que está diciendo el maltratador en la otra mesa. Bueno, pues preocupa esa radiografía, esa fotografía que hacía usted y también este testimonio que escuchábamos de una abogada del turno de oficio del Colegio de Abogados de Zaragoza. La víctima jamás se encontrará en el juzgado de violencia con su agresor. La víctima está en una sala que está situada entre el despacho del fiscal y el del magistrado, y el detenido, que normalmente vienen detenidos, sube a través de un sistema interno custodiado por 2 agentes de la policía. No se van a juntar nunca. Sí. A lo más que se pueden juntar en varias mesas, como dicen, es cuando se están realizando notificaciones, pero no declaraciones. A lo mejor a quien le esté notificando puede oír lo que se haga en la mesa de al lado. Tenemos una sala donde podríamos hacerlos de uno en uno, allí, en la sala, pero eso significaría todavía demorar más. Nosotros no es que tengamos de 9 a 2 y a las 2 se acaba 20 minutos. Claro. Lo que la agenda de citaciones de juicios rápidos se inicia a las 9 y acaba a las 2. El primero siempre se coloca a las 10 porque tenemos que obtener primero por el DESNET todo lo que tenemos señalado ese día. Hay que repartirlo, hay que registrarlo y hay que hacer una serie de cosas, y entonces el primer juicio siempre está señalado y citada a la primera víctima a las 10 de la mañana. Tardamos el tiempo que sea necesario. El problema es que si una víctima puede estar citada a la 1, a lo mejor se va a las 6 de la tarde, ella y los otros. Claro. Estamos hablando, claro, de una situación muy complicada, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de los juicios, pero son procedimientos en cuanto acuden las víctimas a los juzgados que requieren, como usted está poniendo también de relieve, mucho tiempo. Muchas veces no saben ni cómo ni de qué manera han llegado allí, cómo van a dar ese paso, ni siquiera con qué recursos cuentan, ¿no?, para poder salir adelante. Algunas se plantean incluso qué va a pasar al día siguiente si denuncian, por ejemplo, con la alimentación de sus hijos. A ver, los recursos, cuando ya se acuden a la policía o es la policía la que inicia el atestado, porque los juicios rápidos se requiere que se inicie la causa por un atestado, sí que se les informa y la policía les entrega todo tipo de informes, avisa a ellos mismos al abogado del SABID, la letrada que hemos oído es quien dirige en este momento violencia de género en el Colegio de Abogados, se avisa al letrado, lo tienen toda la información y si precisan se avisa a las autoridades o bien a la Casa de la Mujer o Alian y esa señora va a una casa de acogida. Esa es una diligencia que se hace por la policía y si no se le informa por el propio juzgado. Yo lo que considero que debía de cambiarse, no solo un juzgado más, pero eso no es una cosa que nos competa ni en Zaragoza ni en Aragón, tiene que ser una norma nacional. Para mí habría que crear otro juzgado y habría que establecer un sistema distinto de horarios, porque me da igual que haya 3 juzgados si uno es el que hace diligencias urgentes y tiene 10 o 12, que es el tope que hemos llegado a tener. Más no podemos porque no caben, hay que pasarlos al día siguiente. El problema es que en el momento que se implantó el sistema LESNET se acaban los atestados y automáticamente se pone a disposición del juzgado el atestado y el detenido. Si nuestra labor es hasta las 2 de la tarde y los sábados y domingos no, quien asume esa función de oír al detenido, de ponerlo en libertad o no, e incluso de tramitar la orden de protección, es el juez de guardia. Y yo entiendo que existiendo una justicia especializada y que para ser juez de violencia de género les exigen hacer un cursillo de 15 días, pues entiendo que debíamos de asumirlo todo. Bueno, pues queríamos pero no podemos asumirlo todo en estas condiciones. Para ser más efectivos, ¿no? Entendemos. Yo creo que si queremos decir que es una violencia especializada, que tiene que ser todo el mundo especializado, pues tendremos que ser especializados todo el día. Bueno, pues radiografía la que estamos realizando a la atención judicial, a las víctimas de violencia machista. También queremos recordar, lo estábamos poniendo de relieve, cuáles son los recursos que tiene la víctima a su alcance en el momento en el que decide dar el paso. Raquel Fuertes. Buenos días. Lo que se intenta es facilitar algo ese duro y complejo momento. Para eso hay distintos elementos a los que las víctimas pueden tener acceso, a los que tienen derecho de hecho. ¿Qué es lo que sucede cuando una víctima decide hacer una consulta o poner una denuncia? ¿Dónde se puede dirigir? Pues por teléfono lo puede hacer, enseguida lo van a ver, a través de 2 números diferentes de teléfono aquí en Aragón. Por un lado 900 504 405 o el 016. También hay otro elemento, como ven en su pantalla, otro teléfono al que pueden llamar las víctimas con discapacidad auditiva. Ahí serán escuchadas.
y a qué tienen derecho cuando deciden dar el paso y cuando deciden denunciar. A partir de ese momento, alojamiento de emergencia y acogida. También teleasistencia móvil, 365 días al año, 24 horas, lo estaban viendo, ya un abogado gratuito. También renta activa de inserción, subvenciones a las que tienen acceso y también derecho laboral. Pueden, por ejemplo, faltar a su trabajo porque tienen una justificación y también pueden tener un derecho preferente a cambiar de centro de trabajo. Todo ello se hace para intentar acoger de una mejor manera a esas víctimas de violencia de género. Gracias, Raquel. Bueno, pues pese a todos esos dispositivos, pese a esos servicios que existen, también como estamos viendo la atención judicial, fiscal, pese a eso, no son todas, pese a que se ha incrementado además el número de denuncias que llegan a los juzgados y de forma muy importante en los últimos meses, en el primer semestre de este año, solamente llegan a los juzgados el 25% de todos los casos que existen en estos momentos. Hablamos de España y hablamos de Aragón de violencia machista, porque sigue habiendo mucho miedo a qué pasará después de la denuncia, ¿no? Bueno, mire, yo no lo sé si llegan el 25%, lo que sé es que llegan muchísimos. Sí. No sé quién ha hecho esa estadística, la ignoro y no sé exactamente. Nosotros, desde luego, de todo aquello que tenemos conocimiento lo tramitamos, incluso en contra de la víctima, porque hay que luchar a veces con la víctima. ¿Porque no quiere denunciar? Porque no quiere denunciar, y no solo no quiere denunciar, sino que si hay elementos de prueba y yo tengo un viandante que me dice que ha visto cómo ha agredido a esa mujer, no solamente voy a acusar, es que voy a pedirle una medida cautelar para que no pueda estar cerca de él. Y hay mujeres que no admiten eso. Se encuentran con esa oposición en el día a día. Esa es la oposición y esa es la lucha del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad que tienen de no declarar. Hay más conciencia social. Incluso aunque hayan declarado antes. Sí. Que se retraigan. Exactamente, ponen una denuncia en policía, luego vienen al juzgado y dicen que no quieren declarar. Y es una opción que les permite la ley. Y si no están separadas de esa persona, porque hay mucha violencia que se lleva a cabo con las exparejas. Hay hombres que no entienden que la relación ha cesado. Tenemos muchas de esas. Esas mujeres sí están obligadas a declarar, pero si una mujer acude, es la pareja, la mujer, o tiene la relación, porque no se exige convivencia para llevar a cabo para que el hecho sea de violencia de género. Si esa mujer acude al juzgado y en ese momento dice no quiero declarar, si hay otras pruebas podremos acusar. Si no tenemos ninguna otra prueba y ella no quiere decir nada, no tengo ningún elemento de prueba para formular acusación. Y en este contexto que usted nos está describiendo, se nota que hay más concienciación social. Decía, a veces es un viandante quien acude y dice yo he visto esto y lo quiero denunciar, aunque la propia víctima diga que no. La familia, los amigos. Además podemos aprovechar para ver la última campaña del Ministerio de Sanidad llamando la atención precisamente sobre a veces un silencio del entorno que bueno, pues puede acabar en una tragedia. Estamos viendo esa campaña. ¿Ustedes qué perciben en los juzgados? ¿Hay más conciencia social? ¿Hay más denuncia por parte del entorno? Hay conciencia social en el hecho de que si en la vía pública, que eso también es alarmante, siempre hemos dicho que era un delito privado, que se cometía en la esfera privada, pero es que últimamente se les está agrediendo en la vía pública. Entonces, hay personas que lo observan, llaman a la policía que les dice, si se alejan de allí vaya usted detrás de ellos y no cuelgue el móvil, porque otro elemento que tenemos que acreditar si la víctima no quiere saber nada es que la persona que identificó a la policía no haya habido un error, entonces que la víctima diga, no, ese señor, y nos lo dice el día del juicio, es el que yo vi que la agredía. Si tenemos eso, obtendremos una sentencia condenatoria, quiera o no quiera la víctima. En cuanto al entorno familiar, el entorno familiar, si ha sido testigo directo, nos es útil, pero si la mujer no quiere declarar, insiste o declara y dice que es mentira, que ella no es objeto de nada, que son discusiones normales donde los dos levantan la voz. Es que no solo es no declarar, hay mujeres que dicen que no ha ocurrido nada. Si nos lo comunica el entorno, pues tendremos que ver de qué han sido testigos. O sea, cada caso es un mundo. Es que generalizar es muy complicado, sobre todo en esto. Y estamos hablando además de un ámbito concreto, estamos hablando del ámbito urbano, pero es que además hay otro ámbito, que es el rural. Estamos viendo esos recursos y esas ayudas que tienen las mujeres en las ciudades, en los entornos urbanos. Como decimos, en el medio rural todo es mucho más complicado y precisamente esa carencia detectada en el sistema se quiere paliar con lo que se ha bautizado como la Red de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales, que empezará a funcionar el próximo mes de enero. Que los ayuntamientos estamos comprometidos con las víctimas y que tienen las puertas abiertas, porque es el primer recurso que tienen en el medio rural, es precisamente el ayuntamiento, donde se acercan cuando ocurre cualquier cosa, también en el caso de la violencia de género, ¿no? Bueno, pues esta misma semana se anunciaba este nuevo dispositivo, esta nueva forma de trabajar, utilizando también los ayuntamientos, que es la entidad más cerca que puede tener una víctima en el medio rural, para acudir y denunciar lo que le está ocurriendo.
Bueno, nosotros hemos colaborado con el Instituto Aragonés de la Mujer, que hace muy buena labor, y yo he intervenido en el protocolo de Aragón para prevenir la violencia de género, que se está dando los últimos toques y llevamos 1 año y medio trabajando en él. Y a la vez se está realizando otro comarcal en las comarcas. La diferencia jurídicamente es la misma, la diferencia son los recursos, y eso lo está elaborando también el IAN. Está haciendo un protocolo y en ese protocolo no interviene solo la justicia, la DGA, sino que interviene también, aparte del Colegio de Abogados, sanidad y educación. Incluso la último que ayudamos también y les introdujimos, y por cierto que la Fiscalía General del Estado le pareció estupendo, fue incluir como personas más vulnerables a las mujeres con alguna discapacidad. Se las incluyó en el protocolo de Aragón. Y por lo tanto supongo en el comarcal el Ministerio Fiscal no interviene porque jurídicamente es el mismo para los dos y se refiere a los medios de que se dispone. El IAN está haciendo una gran labor en eso. Bueno, pues esta semana conocíamos ese plan que va a entrar, como decimos, en unos meses en vigor. Hemos hablado de denuncias en el tiempo de entrevista, hemos hablado de pensiones y también queremos hacerlo de custodias. Vamos a escuchar a la presidenta de una asociación de víctimas de violencia machista, es la única que hay en Aragón, se llama Somos Más, y también a un juez de familia, Ángel Dolado. Que te hagan ir a un sitio donde sabes que está el encerrado es el terror más grande del mundo, pero ya el paso más amargo es dejar a tus hijos ahí, sabiendo que va a estar con esta persona. A mí ya no me puedes matar porque tengo un dispositivo, y a mi hijo, cuando sabes que el odio es más poderoso que el amor, no sabes de qué va a ser capaz este señor. El artículo 80.6 del Código de Derecho Foral aragonés establece también claramente que no se dará la custodia ni individual ni compartida en supuestos de violencia de género o violencia doméstica con respecto a los hijos. Pero ahora bien, como todo en la norma, se establece que esos casos de violencia de género tienen que ser graves, es decir, atentar contra la vida de la madre o supuestos de agresiones sexuales y demás. El concepto de grave ciertamente no lo dice el tenor, pero lo establece las propias jurisprudencias. Bueno, pues son 2 testimonios que se incluían, queremos aclararlo también y explicarlo en un reportaje del programa Objetivo de esta cadena de los servicios informativos que se emitía en el mes de septiembre. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué está pasando con las custodias compartidas en Aragón? ¿Se están dando a personas que tienen sentencia por maltrato? A ver, mire, los juzgados, yo he empezado diciendo que los juzgados de violencia son mixtos. Es decir, cuando hay una causa abierta o un procedimiento que se está ejecutando con sentencia firme, la competencia para establecer la guarda-custodia, los divorcios o las relaciones familiares o las modificaciones le corresponde a los juzgados de violencia y no a los juzgados de familia. En los juzgados de violencia nos están dando custodias compartidas. Lo dice el artículo 80.3, que es un artículo genérico, se refiere a ambos progenitores. Si la mujer está incursa en un procedimiento de violencia, tampoco tiene derecho a que se le dé la custodia. Y no se le da la custodia porque ese artículo habla de delitos contra la vida, la integridad, la libertad, la indemnidad sexual, tanto del otro progenitor como de los hijos. En violencia de género no se dan. ¿Qué nos dice ese artículo? No nos dice que tengan que ser hechos graves. Lo que nos dice es que tiene que existir una resolución motivada en la que insistan indicios fundados y racionales de criminalidad. ¿Cómo se ha interpretado eso? Pues en violencia de género hemos interpretado que en el momento que a un señor se le dice que es investigado por esa causa, desde luego no obtiene la custodia ni compartida ni individual. Y además en los procedimientos, en las medidas previas no da tiempo, pero en los procedimientos contamos con un equipo psicosocial del juzgado de violencia, donde la psicóloga y la trabajadora social hacen un informe de toda la familia para establecer el régimen de visitas. La custodia se le otorga a la madre. La única excepción es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que cuando se tratara de delitos leves, esta prohibición entendía que no cabía, que no quiere decir que se dé la custodia compartida, que es el régimen prioritario en Aragón. Lo que dice es que no habría obstáculo si fuera un delito leve. ¿Qué es un delito leve en violencia de género? Los insultos. Una amenaza leve es un delito menos grave y una coacción es un delito menos grave. El único delito leve que existe son los insultos. Dijo que en esos supuestos no había obstáculo legal, no que tuviéramos que darla, solo que no había obstáculo legal. Ahora, si la causa ha concluido, aunque un señor tenga una condena y se ha archivado de forma definitiva, son los juzgados de familia los que tienen ya que resolver.
Yolanda Cantón, gracias por habernoslo aclarado y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Aragón. Vale, gracias. Nosotros continuamos, vamos con los titulares y con esa última hora de la que les estamos informando. Un hombre ha matado a una mujer de un disparo de escopeta en Vinaroz, en Castellón. Lo está investigando la Guardia Civil y al parecer esta mujer se encontraba embarazada. Vamos ya con otras noticias que marcan la actualidad de esta mañana y enseguida comenzamos el tiempo para el debate y el análisis.